Y bueno gente, con el reciente final del arco de Konosuba de Boku no Subarashi Sekai, el día de hoy les traigo un especial, ya que como no quisieron la sección de preguntas y respuestas, lo cual de hecho hubiera sido algo bastante repetitivo, el día de hoy les dejo todas las ideas que fueron dejadas de lado de esta historia. Así que para irnos con un poquito de orden, iremos arco por arco y aparte de las ideas descartadas les diré una que otra curiosidad de conforme se iba desarrollando la historia. Arco de Verdia. Pues podremos decir que este es el arco con menos ideas descartadas, ya que como en este punto la historia apenas estaba tomando forma, realmente no habría mucho que dejar de lado. Aún así hubo una pequeña subtrama que tal vez a uno que otro le dejó una duda, y me refiero al collar de la segunda oportunidad, ya que en una ocasión me preguntaban por qué los comandantes no utilizaban este ítem, y la razón es porque estos están hechos para ser utilizados por miembros de familias nobles, más específicamente por mujeres, ya que este ítem en particular tiene como limitante que no puede ser utilizado por personas que superen el nivel 10. E incluso Midoriya está justo al tope de uso de este ítem, y como dato extra, cuando un hombre se lo regala a una mujer, esto se puede considerar como una declaración de amor, y cuando una mujer se lo da a un chico menor que ella, esto se considera más como que le está diciendo que es parte de la familia, aunque esto solo aplica para las familias nobles, así que más allá de su uso, Whis no sabía qué pedo con este ítem. Y como dato extra, Verdia lo obtuvo en su época de caballero ya que quería dárselo a su primer amor antes de que se casara con alguien más. Arco del Destroyer. Ok, aquí más que una idea descartada, aquí planté semillas para algo que realmente no necesitaba, ya que como recordemos, cambié la estructura del equipo de dos porque pensé que a futuro estos cabrones iban a ser importantes en la novela, pero conforme lo fui leyendo, realmente me di cuenta que estos cabrones estaban ahí nada más para hacer bulto. Además de eso, este fue el arco donde comencé a basarme en la novela y no en el anime. Esto debido a que un suscriptor me pidió que por favor, me pidió que adaptara el arco donde Kazuma cambia de equipos con Dust. Además de esto, también se descartó la idea de el héroe dorado. Para los old de mi canal, recordarán que en una ocasión hice un concurso de dibujo donde el ganador podría tener un personaje y una mini trama en la historia de Subarashi Sekai. El problema está que el ganador me sugirió este héroe dorado, el cual tendría cosas que serían problemáticas con la historia, ya que si bien el concepto base de que era un chico del mundo de Boku no Hero que llegó tiempo antes de Midoriya, estaba bien, pero el personaje era demasiado invasivo con la trama. Conocía a Whis desde hace tiempo, había revivido en un lugar muy lejano a Axel, tendría una waifu la cual se le habría muerto, eventualmente se volvería rey de un país, y su objetivo principal era encontrar a alguien que le diera una batalla digna, pero no estaba interesado en el rey demonio y su ejército. Y ojo, al final de su capítulo, él daba a entender que había algo más peligroso que el rey demonio. Sí, básicamente él quería adueñarse de la trama, y bueno, para no echarle más mierda a este carnal, siguiente arco. Arco de Vanir. Como tal, este arco no tenía una trama lineal, sino que más bien fueron un montón de aventuras sueltas, pero entre ellas pensaba adaptar la ova de Konosuba, es decir, donde Kazuma se pone ese collar medio raro y todas tienen que seguir sus órdenes porque si no el güey se iba a morir. Originalmente pensé hacer esto, pero realmente no había mucho que hacer. Midoriya no tendría esa maldad para ponerle a hacer tonterías y medias. Digo, lo más cercano que podría hacer es que las chicas sufrieran hacer ellas mismas todas las tonterías que Kazuma les hizo hacer. Y honestamente lo único que se me ocurrió es que Midoriya les dijera que jugaran a ser superhéroes, ya que él simplemente quería desahogar esa pequeña fantasía que tenía. Y pues a falta de más ideas, simplemente decidí descartar la ova. Y esto no quedaría más en una pequeña referencia que Midoriya diría cuando fue interrogado por Sena. Siguiendo con las aventuras no adaptadas de la novela, está el viaje de nuestros héroes a Japón. Esto era algo que muchos querían y tuve un par de ideas, como que al final el crossover de los 3 Dekus de mis fanfics fuera esta ova. Pero tras pensarlo bastante, mejor decidí que no, ya que eso me quitaría la oportunidad de hacer el arco de Boku no Hero, y teniendo en cuenta que para ese entonces ya tenía bastantes ideas de lo que quería hacer, mejor decidí declinar la idea. Que de hecho, hablando de multiversos, otra de las ideas descartadas sería Deku Rey Demonio. Desgraciadamente para mí, se me ocurrió muy tarde esta idea que hubiera cambiado por completo lo que vendría siendo todo Subarashi, ya que en un punto se me ocurrió que el Rey Demonio sería un Midoriya de un mundo alternativo donde este no heredó el One for All, sino el All for One, y tras ser derrotado en su mundo, este sería enviado al mundo de Konosuba, donde en vez de salvarlo, al final terminaría convirtiéndose en el Rey Demonio. Pero repito, desgraciadamente al principio hice muchas referencias y Midoriya conocía a personajes como Whis, que ya conocían al Rey Demonio original. Me quedé sin margen para introducir esta trama, así que fuera. Arco del torneo. Aquí otro dato curioso sería que el capítulo del cumpleaños de Yun Yun es el único capítulo de todo el fanfic que podríamos considerar que es 100% de relleno, ya que lo podríamos quitar de la lista de reproducción y la historia estaría perfecta. La razón de introducirlo, me gusta el personaje de Yun Yun.
Siguiendo con el otro personaje que fue bastante afectado en este arco, fue Kyoya, ya que este originalmente no iba a morir en este arco, de hecho incluso iba a recuperar su espada, pero en la lluvia de ideas en la que estábamos buscando una forma para juntar el equipo de Midoriya y el equipo de Naofumi, al final pensamos en un torneo donde habría alguien que querría venganza contra Midoriya, y entre los personajes que podrían hacer esto, Kyoya terminó siendo la mejor opción. Y en este mismo torneo también hice referencia a algo que dejé de lado, que las armas divinas reaccionaban al poder de Aqua. Originalmente pensé en hacer una subtrama en la cual ella podría potenciar otras armas, o que directamente estas se salieran de control gracias a su poder divino, pero al final eso terminó quedando en nada. Pero eso sí, este arco trajo un cambio bastante grande a lo que sería la dinámica del grupo, siendo esto la separación de Darkness del grupo. Ya que no lo parece, pero la historia de Darkness con Kohaku y Walter iba a ser bastante extensa. Ya que como sabrán, yo odio bastante que en los fanfics a un arma le digan maldita únicamente para que suene más chido. Por lo que la intención original era hacer que Walter se quedara con Graham y la maldición de la espada afectara su cuerpo, haciendo que sus estadísticas cambiaran de forma aleatoria. Y a razón de esto, tanto Darkness como Kohaku se irían con él para buscar una forma de eliminar su maldición. Pero esta fue una idea que no pude implementar al final porque no encontré una forma de acomodar a Walter en el torneo, y el factor de que Aqua podría eliminar la maldición se me escapó de las manos y al final quedó en nada. Y ojo, esta trama también serviría para algo, ya que originalmente este spin-off serviría para que el equipo descubriera el concepto de los fragmentos de alma. Y de ese modo, en la batalla final, ellos le dijeran esto a Midoriya y sería una pieza clave para que pudieran derrotar al Rey Demonio. Ahora vayamos al arco de Hans. Como tal, en esta parte de la historia sería donde los comandantes comenzarían a desarrollar sus propias historias. De hecho, ¿recordarán ese opening especial que utilicé para algunos capítulos? El mundo le demostró que todo es cruel con el sacrificio máximo. Un dios pasó el más grande mal que jamás pudo existir. Originalmente este mismo concepto iba a ser utilizado para los 8 comandantes, y de hecho hice una encuesta sobre si querían esto, pero al final todos dijeron que realmente mejor no los tocara y los dejara como estaban. Por un lado lo entiendo, ya que de algún modo podría ensuciar el nombre que ellos ya habían dejado bastante en alto, pero por un lado sí me dio un poco de cosa dejar todo ese lore de lado simplemente para no meter tanto relleno en la historia. Aunque explicándolo de forma rápida, el capítulo de Verdia trataría de cómo él y su escuadrón trataron de defender a un pueblo, pero tras fracasar el Rey Demonio le ayudará a convertirse en un Dullahan. El capítulo de Serena sería de cómo ella llegó a ese mundo y cómo al enfrentar al Rey Demonio, ella estaba confiada de su habilidad especial, pero al toparse con el único vato que era inmortal, ella sufriría bastante por su maldición, ya que no podría hacerle nada con ella, y al final tras romperla mentalmente, él la obligaría a convertirse en su comandante. Además de eso, él le daría su collar con el que podría controlar a la gente y pondría esa maldición en ella, lo cual sería su último seguro en caso de que fuera derrotada. El capítulo de Sylvia trataría de cómo ella, en su época de aventureros, conocería a un grupo de demonios buenos, y con la ayuda de estos trataría de derrotar a una poderosa quimera, pero al no poder hacerlo físicamente, con la ayuda del Rey Demonio, ella se fusionaría con esta, sometiéndolo al estilo de un Jinchuriki. Además de esto, Ainz también tendría su capítulo especial, el cual básicamente trataría de cómo secuestró a su amada y cómo ambos escaparon en esa fuga de amor. Dato extra, yo quería que ese capítulo cerrara con Lucy mandando a la mierda a todo el reino. Y finalmente, el capítulo de Hans, que curiosamente Hans en una encuesta de popularidad resultó ser el menos popular. Y créanme, que Hans tenía mucho que aportar a la historia. Bueno, mejor dicho, no a la historia de Midoriya, sino al equipo de Naofumi. Ya que como recordarán, este spin-off solo tuvo 5 capítulos, ya que estos capítulos tendrían que salir muy a la par de la historia principal, ya que básicamente el spin-off trataría de cómo el equipo de Naofumi consiguió todo el ejército para ir a ayudar a Midoriya. Y ojo, esto no sería para nada fácil, ya que esto comenzaría por el arco de la hija de Hans. Sí, escucharon bien. Originalmente, el arco de Hans iba a tratar de cómo este pasaría de ser un slime común y corriente a convertirse en la criatura más pinches poderosa. Pero no por esto sería malvado, ya que su objetivo sería proteger a su bosque y a todas las criaturas que vivían ahí. En este proceso conocería a una Filolial llamada Sakura, y ambos obtendrían formas humanas conforme se volvieron más fuertes. Estos se enamorarían y tendrían un huevo, pero a poco tiempo de que este eclosionara, el ejército del Rey Demonio trataría de invadir el bosque para expandir su ejército. Hans tendría su primera batalla con Verdia y el Rey Demonio le ofrecería volverse uno de sus comandantes.
Pero como en ese entonces todavía no tenía el concepto de los fragmentos de alma, para demostrar su lealtad, Hans tendría que matar a su amada, cosa que ella de hecho aceptaría con tal de que todos en ese bosque pudieran vivir felices. Y esta historia cerraría con Hans escondiendo el huevo de su hija, para que al final alguien con ciertas cualidades específicas pudiera encontrarlo. Y adivinen quién sería quien encontraría el huevo, sino siendo este Mario, el cual para este ya tendría una pareja, la cual sería esta preciosura de acá. Al principio pensarían que era un huevo común y corriente de Filolial, pero tiempo después ese pollito se convertiría en esta niña, la cual al nacer en circunstancias bastante peculiares tendría un potencial latente bastante grande en ella. Unos mercenarios intentarían secuestrarla y al final terminarían rescatándola. Y tras esa batalla el equipo de Naofumi obtendría 3 ítems divinos: el bastón de la inmortalidad para Van, el collar del retroceso para Lluvia, el cual le permitiría recuperar todo el poder que tenía al principio de la historia, y el escudo del héroe para Naofumi. Seguido de esto tendríamos el arco de los 4 señores dragones, en el cual otro grupo intentaría secuestrar a Elma, para quitarle su arma y así volverse Don Chingón. Que recordemos, en este mundo no puedes tener el poder completo de un arma a menos que un dios te la haya dado. Es por eso que se necesitaba de un proceso bastante cuestionable para quitarle el arma y todo su potencial, y al final sería Naofumi quien la salvaría. Y de paso le confesaría sus sentimientos y estos todos terminarían como pareja. Y el arco terminaría con los protagonistas siendo enviados al pasado. Ellos buscarían una forma de regresar a su época, pero tras conocer a 3 dragoncitos, los cuales les explicarían que como fueron enviados al pasado con magia de origen dracónico, la única forma de volver a su época era romper esa maldición con la única arma que podría destruir la magia de dragón, la Dragon Killer. Estos la recuperarían y regresarían a su época, donde sorpresivamente todos los dragones estaban siendo convocados. Como Mario y Elma eran mitad dragón, obtuvieron esta señal, por lo que quisieron ir a ver qué onda. Y el rey demonio había pedido la ayuda de los 4 señores dragones para invadir todo el reino. Uno de ellos declinaba por completo de la idea, otro se mantenía en un plan neutro, el tercero apoyaría la edición del último señor dragón y el cuarto quería irse a la guerra. Aquí sería donde Mario interferiría y lo retaría por el título de señor dragón, cosa que conseguiría al combinar todos los ítems divinos que tenía en ese momento y el espíritu de sus compañeros. Y el plot twist de esto es que los otros 3 señores dragones eran los dragoncitos que ellos conocieron en el pasado. Y sí, toda esa trama se fue únicamente porque no pude hacer las 2 historias al mismo tiempo y porque Hans no era precisamente el personaje más querido. Arco de Sylvia. Curiosamente en este arco realmente no hubo muchas ideas descartadas, todo quedó casi tal cual, con la única diferencia de que en lugar de utilizar el One for All al 100%, mi idea original era que Midoriya obtuviera una habilidad del padre de Yun, la cual lo convertiría en medio dragón y ese sería su power up principal, pero ya viéndolo en la práctica la idea de hecho estaba muy culera. Así que siguiente arco, arco de Wolbach. Si alguien aquí ya se leyó las novelas, sabrá que de aquí en adelante fue donde yo me tuve que inventar prácticamente todo lo que restaba de historia, ya que lo que eran las novelas yo ya no lo podía seguir adaptando. Y a razón de esto jugué bastante con las ideas, como por ejemplo, Chomuske originalmente tendría el fragmento de alma y no Wolbach, pero debido a que no me daban los tiempos, ya que por el tiempo en el que Wolbach fue liberada y cuando conoció al rey demonio, al final Wolbach se terminó quedando con el fragmento de alma. Con respecto a su pasado, realmente todo me lo inventé en el momento, así que no hubo un gran cambio. La única diferencia es que quien originalmente iba a ayudarla en el pasado no iba a ser Senku, sino el personaje de Nikola Tesla, específicamente la versión de Shumatsu no Valkyrie. La razón de que no hiciera esto es simplemente por el tipo de ciencia a la que se dedicaba cada uno. Senku era un científico más químico, mientras que Tesla era un científico más mecánico, lo cual si bien hubiera quedado bien con el concepto de que él desarrolló el Destroyer y el cañón de partículas, al final simplemente lo dejé con Senku. Ahora, como recordarán, de aquí al arco de Serena tuve espacio para posiblemente meter el arco del país de los casinos que más de uno quería, pero teniendo en cuenta que aquí tenía que introducir cosas como la princesa Iris, la relación de dragones con esta, hacer que Midoriya se involucrara con la nobleza, la política, digamos que directamente sería extenderme demasiado teniendo en cuenta que ya estábamos a nada de acabar la historia. Que por cierto, le ofrecí a uno de mis compañeros inventarse una trama para el arco del país de los casinos, pero al cabrón se le olvidó, así que al final de cuentas, adiós país de los casinos. Arco de Serena. Ok, como tal yo ya conocía al personaje de Serena y sus habilidades, por lo que desde el principio yo ya tenía pensado cómo iba a derrotarla.
Lo único que fui planeando conforme fui leyendo la novela fue exactamente si tendría que introducir o modificar algo, pero al final todo me lo tuve que inventar yo. El único cambio fue la forma en cómo iban a derrotarle, ya que originalmente Chomusuke iba a ser una pieza clave para esto, ya que el plot twist, el engaño y todo se iban a quedar. Únicamente la batalla final iba a tener un ligero cambio, ya que cuando Uraraka lanzara el Rasen Shuriken, Jun iba a aprender una magia para cambiar la forma de todos sus compañeros, haciendo que todos fueran copias de Midoriya. Así todos brincarían al mismo tiempo sobre ella y a pesar de que ella podría identificarlos fácilmente, el que mejor copiaría sus movimientos sería el último que le pegaría un golpe de lleno. Pero plot twist, no era Midoriya, sino que era Chomusuke, el cual volvería a la normalidad y Midoriya llegaría desde arriba y Rasen Shuriken. La razón de que deseché esta idea porque se veía demasiado Naruto. Por cierto, dato extra, fue justo en esta batalla donde el equipo de Midoriya finalmente alcanzó el nivel de un comandante. Y solo como ejemplo, si con este nivel se hubieran enfrentado a Verdia, le ganaban. A los chingadazos, pero le ganaban. Recordemos que cuando se enfrentaron a Reinare, perdieron porque ella los abrumó con su poder y porque ninguno de los que rastreaban magia la podían ver, precisamente por el entrenamiento que ella tuvo para superar los ojos de Whis. Ahora sí, vayamos al arco final, el arco del Rey Demonio. Como tal, el principio se iba a mantener casi igual, con la diferencia de que cuando pensé esto al principio no tenía en cuenta que iba a quitar a Darkness y Kohaku del grupo, por lo que originalmente quien se iba a sacrificar para que Megumin despertara su power up no iba a ser Chomusuke, iba a ser Kohaku. Y en vez de ser solo una explosión ultra potente, Megumin iba a bombardear una y otra vez a Reinare hasta que finalmente la destruiría. De ahí nos pasamos al momento de la guerra final, donde como ya les dije, para ese punto yo ya habría manejado con tiempo al personaje de Mario, el cual, al estilo de los Piratas del Caribe, iba a casarse durante esa batalla. Y a falta de voluntarios, sería Aqua quien los cazaría bajo la iglesia de Axis. También está el hecho de que como tal no habría una batalla previa contra el Rey Demonio, o tal vez no del mismo modo que la vimos, ya que como en ese entonces yo no había pensado en el concepto de los fragmentos de alma, si no los hubiera introducido, Whis posiblemente se salvaba, y Midoriya utilizaría el poder de todos los comandantes no para derrotar al Rey Demonio, sino para romper la barrera. Y que por cierto, creo que esta ya se la sabe todo mundo, pero pues para el que no, originalmente el capítulo final de Subarashi iba a tener voces diferentes para cada uno de los personajes. Yo estaba dispuesto a desembolsar una quincena únicamente para pagarle a personas para que me prestaran las voces y me grabaran audios. La razón de que no lo hice es que digamos que perdí mi presupuesto y al final me la tuve que rifar yo solo. Que dato curioso, el compa Roy estaba bien prendido para hacer la voz de Deku, más porque posiblemente le iba a pagar, y se decepcionó bastante cuando se enteró que esa idea al final quedó fuera. Ahora hablemos un poco del final original, donde aquí sí hubo una gran diferencia, porque originalmente no iba a ser 1 ni 2, iban a ser 3 deseos. Contexto, como tal, todo el ejército de Midoriya no se iba a sacrificar, los únicos que originalmente así se iban a morir sí o sí eran Naofumi y todo el equipo de Deku, con la diferencia de que no sería en una pelea directa contra el Rey Demonio, sino que en el caso de Darkness sería sirviendo como escudo cuando se iban al castillo. Jun y Megumin lo harían interceptando el último golpe que le iban a dar a Midoriya cuando estaban dando el último golpe hacia la barrera, básicamente cambiando roles con Flambo y el Emperador Cell. Y el trío original pues del mismo modo que lo hizo. Y aquí está el cambio cabrón, porque los tres llegarían al mundo celestial directamente, donde Midoriya obviamente pediría revivir a todos los que murieron en esa batalla. Pero el cambio está en lo que pediría Uraraka, ya que ella no pediría volver a casa, sino que una copia suya y una copia de Midoriya regresara al mundo de Boku no Hero en lugar de ellos. Básicamente pediría unos dobles que cumplirían la historia canónica de Boku no Hero, por lo que esa historia no se cambiaría en absolutamente nada, y ellos se quedarían en ese mundo junto a su equipo para derrotar a todos los güeyes que quisieran tomar el título de Rey Demonio y básicamente acabar con los miembros sueltos del ejército anterior. Y no es todo, porque habría un último plot twist. A Aqua también le darían la oportunidad de pedir un deseo, básicamente porque ella también ayudó a derrotar al Rey Demonio, y esta pediría ir al mundo mortal, el equivalente a una vida humana, para acompañar a sus amigos y básicamente tener una vida como mortal. Ahora, se me ocurrieron algunos epílogos. En una de las situaciones donde Whis hubiera muerto en la batalla final, la historia terminaría con Midoriya visitando la tienda de Whis, que en ese entonces sería atendida por Vanny.
el cual, a pesar de ser un genio en los negocios, por alguna razón seguiría teniendo números rojos. Aquí tendría una típica conversación con Midoriya, pero al final este le pediría asistir a la boda como su padre, porque desde su perspectiva es algo que Whis hubiera querido. Un bonito final a mi parecer. Y ahora para finalizar tenemos una idea descartada a medias, ya que como tal, mitad de la trama sí ocurre, sí o sí, pero la otra mitad a medias. Y esto es Boku no Subarashi Sekai Next Generation. Como tal, esto sería un spin-off / epílogo ocurrido muchos años después de la derrota del Rey Demonio, donde las protagonistas serían Philo y Millie. Philo, quien a lo largo de la historia terminaría despertando sus poderes de Philolial y de Slime, y por otro lado Millie, la cual había heredado los poderes de dragón de su padre debido al glitch que había en su arma que hizo que terminara convirtiéndose en mitad dragón, las cuales tendrían ciertos acompañantes que no pasaron más allá de conceptos. Por ejemplo, una chica que sería la aprendiz de Vanir, la cual sería bastante torpe y le causaría demasiados problemas, razón por la que prefirió mandarla de aventura con estas dos. Además de esto, también habría un personaje masculino que sería el hijo de Midoriya, el cual tendría un chiste regular, el cual constantemente diría cosas que le enseñó su madre o cualidades que ésta tendría, cualidades que tendrían básicamente todas las compañeras de Midoriya, pero al final nunca especificaría quién era su madre. Y como tal tendrían una aventura donde tendrían que encargarse de alguien que está tratando de convertirse en un nuevo rey demonio, quien sería ni más ni menos que Komeko. Y bueno gente, creo que esas serían todas las ideas descartadas de Subarashi Sekai. Algunas fueron bastante curiosas, otras fueron solamente cambios mínimos, pero seamos honestos, de haber implementado todo esto, la historia hubiera cambiado bastante. Pero bueno, eso sería todo y los veo en el siguiente capítulo de Boku no Subarashi Sekai, la última aventura. Hasta luego.